Uno de los profetas menos mencionados o menos predicados normalmente que he escuchado y he estado viendo ahí y leyendo es el profeta Habacuc. ¿Saben por qué, hermanos? Si comenzamos a estudiar Habacuc y usted lee el capítulo número 1, cuando usted va a ver lo primero que hace Habacuc, mientras que va buscando su Biblia, dice: Habacuc se queja de injusticia. ¿Cómo empieza el libro que él escribió? Quejándose de una injusticia. Por eso que normalmente no leen el libro de Habacuc. Es que ¿saben qué pasaba, hermanos? Que Habacuc estaba viviendo tiempos inciertos, que no sabía qué es lo que iba a pasar el día de mañana. El profeta Habacuc se encontraba muy afligido y agobiado durante un tiempo de crisis. Tremendo profeta de Dios, y se encontraba afligido y agobiado en tiempo de crisis. Porque su nación Judá estaba siendo pisoteada, estaba siendo golpeada, mucha gente estaba muriendo, y él en ese momento era el profeta. Se supone que tendría que haber el respaldo de Dios, se supone que tenía que haber. Por eso que Habacuc se sentía afligido, porque no veía eso. Habacuc era fiel a Dios, seguía confiando a Dios, y había hecho todo lo posible para amar las enseñanzas, pero la crisis lo afectó. ¿Saben para qué oraba Habacuc en el momento de crisis? ¿Sabes qué le estaba pidiendo a Habacuc en el momento de crisis a Dios? En el momento de que el pueblo estaba siendo destruido, Habacuc le pedía que Dios interviniera en ese momento. ¿Saben qué? Señor, él era el profeta, tenía todo lo, hablaba con Dios y le dijo: Señor, interviene aquí con el pueblo. Qué bonito se escucha y qué bonito intercede por el pueblo. Y parecía indiferente porque Dios no le daba ni una respuesta. Las naciones más poderosas estaban amenazando todos los días a Judá. El imperio asirio y el imperio caldeo de Babilonia se estaba levantando, y el desastre parecía ser inminente y ser más fuerte cada día más, y Dios no decía nada. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? El profeta Habacuc, y ahora vamos a leer con los textos bíblicos, no se preocupen, estoy dando una introducción porque confío que van a llegar más personas. ¿Saben? El profeta Habacuc en ese momento estaba preocupado por dos razones. Porque las amenazas externas se estaban haciendo mucho más real. No solamente eran amenazas, sino Habacuc veía que las amenazas se estaban haciendo reales. Y el reino del norte de Israel había sido conquistado por nada más y nada menos que por los asirios. Y el pueblo de Dios estaba ya llevado a cautiverio. Y miren cómo estaba toda esa destrucción. Y el único profeta que estaba ahí era Habacuc. Imagínate toda esa tensión. Imagínate, ve por todas las circunstancias y todo está mal. Y el único que puede hablar con Dios, el único que puede interceder por el pueblo es Habacuc. Y cuando intercede Habacuc por el pueblo, Dios no le dice nada. ¿Y acaso no estaba viendo Dios lo que estaba pasando con Israel? ¿Acaso no estaba pasando cómo estaba yendo a cautiverio el pueblo? ¿Acaso no estaba viendo cómo estaba siendo Judá tomada por posesión? Judá se había apartado de algo, de la herencia espiritual. Estaba desobedeciendo a Dios.
Judá se había apartado de Dios. Desde ahí empezamos. Judá se apartó de Dios. Y dijeron, tenemos un profeta que clama. Habacuc cualquier cosa va a decirle a Dios y Dios siempre nos va a ayudar. Judá se había apartado de Dios. Judá se había apartado de los 10 mandamientos. Y saben, y en ese tiempo, antes de que pasara todo eso, el pueblo vivía con mucha violencia, con mucha injusticia, con mucho caos. Como resultado vino el juicio de Dios. El profeta estaba desconcentrado, él amaba al pueblo de Dios y estaba desconcentrado, no sabía qué hacer. Y Habacuc le dice en el capítulo 1, versículo 2 a Dios lo siguiente. Miren cómo le habla Habacuc a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué le dice Habacuc a Dios? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Qué cosa? Clamaré y ¿qué más? Así dice la Biblia. Y daré voces a ti a causa de la violencia. ¿Y qué cosa? ¿Está entendiendo? ¿Qué le decía a Dios? Tome asiento, por favor. ¿Qué le decía Habacuc a Dios? ¿Hasta cuándo te voy a clamar y no me vas a escuchar? ¿No estás viendo la violencia que me hacen al pueblo y no está siendo justo con nosotros? Así le decía Habacuc a Dios. ¿Cuándo me vas a ayudar a resolver esta crisis? Mira lo que me está pasando, Dios. Habacuc sabía que si Dios intervenía, pasaba un milagro. Por eso que él clamaba a Dios para que Dios, ¿qué cosa? Intervenga, para que Dios haga algo. Si Dios se movía en cualquier situación, podía pasar algo. Habacuc sabía eso. Simplemente Dios pronunciaría una palabra, así como la creación, y automáticamente se haría algo. Habacuc sabía eso, ese poder que tenía Dios. Él sabía. Por eso decía, Señor, ¿hasta cuándo te clamo? Y no hay respuesta. Pero como Dios es tan misericordioso, lo mira a Habacuc así desesperado y le concede una respuesta. La respuesta está en el versículo 5 y 6. Usted lo va a leer. Mira lo que dice la Biblia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a Judá, dice. ¿Está entendiendo? ¿A quién va a levantar Dios? Yo levanto a los caldeos. Nación buena, dice. ¿Está entendiendo? Nación cruel y presurosa, que camina por anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y si usted sube al subtítulo, dice, los caldeos castigarán ¿a quién? ¿Está entendiendo? La respuesta que le dice Dios a Habacuc es la siguiente. ¿Sabes qué? Los caldeos que te están atacando, yo los he levantado para que castiguen a mi pueblo. Espera. Dios tenía un plan con Judá. Dios respondió la queja de Habacuc, pero no era un plan bienvenido por el profeta. El profeta no quería escuchar esa respuesta. ¿Usted cree que Habacuc quería escuchar una respuesta así? Habacuc quería escuchar, no te preocupes, Habacuc, hoy me levanto y destruyo a los caldeos porque yo estoy contigo. No, esperaba algo así. ¿Y saben qué le dice Dios a Habacuc? Yo he levantado a los caldeos, que es una nación mala, para que ataque a Judá. Dios le anunció a Habacuc que usaría a los caldeos
para conquistar y dispersar al pueblo de Judá, con el fin de purgar esa nación de sus pecados, con el fin de separar la nación. Habacuc dice en el versículo 13 lo siguiente. Miren, hermanos, si usted lee el título, dice protesta de quién. Protesta contra. ¿A mí está viendo cómo está hablando con Dios? Y le dice a Dios lo siguiente, porque Habacuc era un hombre de Dios, y dice: Señor, tú eres muy limpio, eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen al impío, al más justo que él? En pocas palabras, Habacuc le estaba diciendo: Señor, tú no puedes hacer eso porque tú eres bueno. Tú no puedes ver que hagan injusticia, Señor. Tú no puedes ver eso. Así le responde Habacuc a Dios. Habacuc da una objeción a Dios. Dios ya le había respondido a la pregunta que él tanto esperaba. Porque Habacuc le estaba diciendo: Señor, mira todo lo que pasa, interviene. Dios le responde y le dice: yo estoy usando a los caldeos, hasta ahí estamos en orden. Pero Habacuc no se queda con ese sentir en su corazón y le reclama a Dios: Señor, pero ¿cómo puedes ver esa injusticia? Señor, es cierto que estamos en una mala situación, pero mira, esos caldeos son más malos que nosotros, son peores todavía. Y así piensas realizar una justicia. Eso está bien para ti, es justo para ti. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Y aquí viene muchas veces como nos hemos comportado nosotros. Anteriormente, a los profetas le había sido propicio cuando Dios usó a los caldeos para destruir otras naciones. Señor, está bien, como usas a los caldeos para destruir a nuestros enemigos. Pero cuando les tocó a ellos era algo injusto. Mientras que no me toque a mí, todo bien. Sí, hermana, ¿sabes qué? Te está pasando esto porque tú estás mal. Y cuando te viene a ti. Eso pasaba lo mismo con Habacuc. Se gozaban porque los caldeos destruían otras naciones. ¡Qué bueno! ¿Y cómo Dios nos está respaldando? Y cuando les llegó el tiempo, ahí hubo objeción de Habacuc. En ese momento los ejércitos caldeos eran considerados instrumentos de Dios por los profetas. ¿Qué instrumento de Dios? ¿Cómo destruyen los caldeos a nuestros enemigos? Pero cuando esas mismas fuerzas amenazaron a Judá, Habacuc dijo, se opuso. Ya no son instrumentos de Dios entonces. Habacuc quería otra respuesta de parte de Dios por lo que le propuso. Usted puede leer en el capítulo 2, versículo 1 del libro de Habacuc lo siguiente. Miren, Jehová le responde a Habacuc una vez más. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué ha de responder tocante a mi queja. En pocas palabras, ¿saben lo que le dice Habacuc a Dios? Habíamos empezado que Habacuc se queja con Dios por lo que había pasado con la nación. Dios le responde a Habacuc que está usando a los caldeos y va a destruir a esa nación para partir en la mitad a los que amaban a Dios y no a los idólatras. Habacuc le responde a Dios y le dice, Señor, tú no puedes permitir eso porque tú eres bueno, tú eres justo, no permitirías la injusticia. Ojo que se había olvidado luego lo que había pasado. En el 2:1, lo que le dice, Señor, aquí te seguiré clamando hasta que cambie una respuesta positiva. ¿Saben?
¿Alguna vez has imaginado una conversación en la que alguien te dice algo y tú respondes? Luego respondes tú y lo rechazas. Si estás respondiendo, tú me dijiste una pregunta, yo te respondo y esa respuesta me la rechazas, ese diálogo no va a llegar a nada. No, es que no siempre voy a decir lo que a ti te gusta, tengo que decirte lo que está bien, lo que es correcto. Sí, pero yo preferiría esto, pero ese diálogo nunca va a llegar a nada. Pero eso era lo que estaba haciendo Habacuc. Dios ya le respondía y él buscaba ¿qué cosa? Otra. Pero si ya te respondía Habacuc, ya te dije que estoy usando a los caldeos para purgar a todo Judá. Tú sabes que se han separado, algunos han hecho idolatría, otros sí me aman, pero yo estoy usando a los caldeos para separarlos. Y Habacuc clamaba esperando otra respuesta. Pero como Dios es tan misericordioso, le responde de nuevo a Habacuc. Qué paciencia, hermanos. No, nunca has visto cuando has hablado con él, pero ya te dije, ¿no? Sí, pero cuando le dice, no, y quiero, dame permiso para esto. No te voy a dar permiso, no vas a salir. No, pero si hago esto. Pero ya me has preguntado y ya te dije la respuesta y la respuesta es no. Qué paciencia la de Dios con Habacuc. Eso era lo que estaba haciendo Habacuc, ¿sabes? Un diálogo que no llegaba a nada. ¿Cómo le responde Dios a Habacuc en esta segunda pregunta? ¿Saben? Dios respondió, de hecho, a Habacuc no tuvo que esperar mucho, porque en el capítulo 2, la respuesta de Dios fue incluso más simple. Dios le responde a Habacuc con 5 ayes. Muy bien, Habacuc, tanto que me pedías la respuesta correcta, aquí está. 5 ayes. ¡Ay! ¡Ay! 5 ayes. ¿Por qué estás así? Porque Judá hizo esto, Judá hizo el otro, Judá hizo esto y todo Dios lo estaba registrando. Muchos los de Judá pensaban que Dios ya no miraba eso, no miraba el otro, pero Dios había registrado absolutamente todo, porque en el capítulo 2 la respuesta de Dios era inminente. La primera dice, voy a leer 2:2. Miren, la respuesta fue inminente. Y Jehová me respondió. ¿Quién le respondió? Y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra en ellas. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresurará así el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En el versículo 6 están los ayes que Dios habla. El primer ay de Dios. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmo contra él? Dirán, ay del que él multiplicó lo que no era suyo. ¿Está entendiendo? Hasta cuando había de acumular sobre sí prenda tras prenda. En pocas palabras, Dios le decía a Habacuc, ¿sabe cuál fue lo primero que hizo Judá? Que multiplicaba lo que no era suyo. Y ellos pensaban que Dios no veía eso. Pero no estoy chocando con todos, estoy chocando solamente con él, con el que tiene más. Y agarraba esto y lo multiplicaba. Lo primero que dice en el versículo 6, ay de los que aumentan lo suyo. Vaya al versículo 9, por favor. El segundo ay, que dice,
Ay del que codicia injusticia, injusta ganancia. ¿Para dónde? Para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. En pocas palabras le dice, ay de los codiciosos. Miren cómo estaba el pueblo de Judá. El tercer ay está en el versículo 12. Ahí está la palabra, hermanitos. Usted lo puede leer. En el versículo 12 dice, ay del que edifica la ciudad, ¿con qué? Con sangre. Y del que funda una ciudad, ¿con qué? ¿Está entendiendo cómo construía y cómo vivía Judá? ¿Tú crees que Dios se había olvidado de todo eso? ¿Tú crees que Dios se había olvidado de la injusticia? Y ellos perdían, cuando vino los caldeos, ellos pedían ¿qué cosa? Justicia. Dios no se estaba olvidando de absolutamente nada. ¿Saben? Y por último, en el versículo 15, penúltimo, perdón, en el cuarto, en el versículo 15, ahí está el cuarto ay, que dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y lo embriagas para mirar su desnudez. Miren cómo vivía el pueblo de Judá, hermanos, ¿ah? Así vivía el pueblo de Judá. ¿Quieres saber más, Habacuc? Un ay más. Vaya al versículo, por favor, 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. En pocas palabras, está hablando de la idolatría. Miren cómo era el pueblo de Judá. Este pueblo hermoso de Dios, cuando se separó de Dios, hizo todo lo que Dios no quería que hicieran. Y bueno, Dios con su misericordia y su piedad los esperaba para que se arrepintiesen, pero ellos seguían haciendo lo mismo. Hasta que llega la justicia de Dios y Habacuc, no, cuando escuchó esos ayes, pudo entender lo que en realidad pasaba. Que todo lo estaba permitiendo Dios. El primer ay, como usted lo ha leído en el versículo 6, ay del que aumenta lo que no es suyo. En pocas palabras, habla que el pueblo de Judá era un pueblo que tenía avaricia. ¿Saben? Y la respuesta está en el 7 y el 8, usted lo puede leer también. Dice ahí, no se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serán despojos para ellos, porque cuando tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Todo lo estaba diciendo Dios a Habacuc. Lo que despojaste se te va a despojar a ti ahora, lo que le decía Dios a Habacuc. Ellos te despojarán. Esta es una ley que se ve fuertemente en el Antiguo Testamento, porque se hace sufrir al delincuente que hizo daño. Y eso se ve desde Génesis 9:6. Usted lo puede leer. La Biblia dice en Génesis 9:6 lo siguiente. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será, ¿qué cosa? Porque imagen de Dios es hecho el hombre. En pocas palabras, si tú derramas sangre de ese hombre, tu sangre también va a ser, ¿qué cosa? Derramada. Si usted lee Éxodo 21, del 23 al 25,
Éxodo 21, del 23 al 25, dice la Biblia lo siguiente: mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. Y aquí ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso es lo que estaba pasando ahora con el pueblo de Judá. Qué bueno eres para codiciar, ¿no? Qué bueno es para a ver qué pasa cuando yo levanto un pueblo y también te hacen lo mismo. ¿Saben? Este no era un acto de venganza, porque entonces Dios se vengó. No era un acto de venganza. Era un acto de justicia que Dios estaba haciendo con el pueblo de Judá, para que puedan entender lo que ellos habían hecho en sí. Los que eran oprimidos ahora son opresores. El primer ay es el de la avaricia, el que está en Habacuc 2 del 6 al 8. El segundo ay es contra la codicia. Y la codicia, hermano, se presenta que desmesuradamente quieren más dinero, quieren más medio. Hay de los de codicia maligna, codicia para su casa. En mi casa tiene que ser la mejor de todas y me voy a esforzar y no importa que si vengo al culto y si no hago esto, hago lo otro, pero tengo que tener. Y cuando voy a la casa de mi hermano, mi hermano tiene esto y lo otro, entonces lo que yo me voy a comprar mucho más grande y voy a hacer. Hay de que codicia maligna para cosas para su casa. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Jeremías 22:13. Usted lo puede leer bien claro en la Biblia. Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin qué cosa, sin justicia, y sus alas sin equidad, sirviendo de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Está entendiendo? Así de injusto era el pueblo de Judá. ¿Qué frutos da la codicia en la vida? Muchos frutos. El primer fruto que da la codicia es que consume la vida. Y eso está en Proverbios 1:19. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Proverbios 1:19. La codicia consume la vida. ¿Está entendiendo? Ahí está en la Biblia. ¿Cuál es el fruto de la codicia? Sus bienes no garantizan su seguridad. Así como se van, también, así como vienen, también. Sus bienes no aseguran, no tienen ninguna seguridad. Lucas 12:15, usted lo puede leer en la palabra de Dios, no lo digo yo. Los bienes no le dan seguridad. Lucas 12:15, ¿qué dice la Biblia? ¿Te das cuenta? Las cosas que tienen le da seguridad. ¿Lo material le va a dar seguridad? No, dice la Biblia. ¿Sabe cuál es otro fruto de la codicia? Su deseo es insaciable, que todos los días quiere más. ¿Sabes cuál es otro fruto de la codicia? Que es condenado en los mandamientos. Y eso está en Éxodo 20:27, Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5:21. Usted lo puede estudiar en casa. En Éxodo, en los 10 mandamientos, habla sobre la codicia. ¿Cuál es otro fruto de las codicias? Que es combatido por los profetas. En Jeremías 22:17 habla bien claro de ellos. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Hay una voz bien tentadora de parte de Satanás para justificar la codicia.
¿Qué hay de malo de tener más que tu hermano? Puedes tener más. Pero sí, pero es que choco con esto. No, pero tranquilo. Y ahí te vas a presentar como próspero delante de los demás. Siempre Satanás va a querer justificar la codicia. ¿Qué hay de malo ser mejor que todos los demás? Cuidado. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nunca se preocupó por ser mejor que los demás o por tener todos los bienes del mundo. Por eso es importante pedirle siempre dirección al Espíritu Santo, que es lo que quiere y tiene para nuestra vida. Claro, porque este mundo está lleno de competencia y se convierte en una exigencia. Y para ser mejores así, tener mucho más que los demás, no importa si golpeo al otro y golpeo al otro, no importa que habla mal del otro, con tal que me den su puesto, con tal que me... ¿Saben? Y ahí es donde fluye la maldad. En Mateo 15, 19, bien claro nos habla la palabra de Dios. Dice la Biblia: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen eso? Del corazón. Como salen esto del corazón, luego contaminan tus actos. El primer ay que hemos hablado es, Dios le hablaba, era sobre la avaricia. El segundo ay era sobre la codicia. El tercer ay era contra la violencia, que el pueblo de Judá se había hecho muy violento. Eso lo ha leído usted en Habacuc 2:12. Y estas mismas palabras también Dios le habla a Miqueas. La misma palabra Dios le habla a Miqueas en el capítulo 3, versículos 9 y 10. Las mismas palabras Dios le habla a Miqueas 3, 9 y 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hoy, Miqueas 3, 9, 10. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificarás a Sión ¿con qué? Con sangre, y a Jerusalén ¿con qué cosa? Con injusticia. ¿Está entendiendo? Esto le habló Dios a Miqueas. Esto es otro paso del camino de la avaricia. Ya no se consigue lo que se quiere, sino que no se repara por los medios para conseguirlos. Como sea voy a hacer, no importa que lastime a la otra persona, no importa que golpee, no importa como sea. Por mucho que el hombre se afane y luche por ir contra Dios, no podrá hacerlo porque Dios es soberano. No, pero yo puedo conseguir esto. No puedes luchar contra Dios porque Dios es soberano. Así que los pueblos impíos trabajarán para el fuego y se fatigarán en vano. Para nada trabajarán. Salmos 127 del 1 al 2, bien claro dice, y quiero leerlos con ustedes. Salmos 127 del 1 al 2. Por más que el pueblo haga tantas cosas, no puede irse en contra de Dios, porque Dios es soberano. Salmo 127, 1, Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. ¿Saben? ¿De qué tanto te afanas si Dios no está en medio de ello? No, pero sí voy a levantar yo a mi familia con mi fuerza, voy a trabajar mucho. ¿Y de qué tanto te afanas si Dios no está respaldándote lo que haces? A ellos no le importaba nada, no le importaba si Dios veía o no,
pero eran violentos y que eran ávaros. Y el cuarto ay habla de la crueldad que tenían, porque dicen, ay de aquellos, y está en el versículo 15, que hacen beber hiel. ¿A quién le hacen beber? A su prójimo. No importa que dañen a su prójimo, que recién está empezando en esto y ya le dan de beber, ya le hacen daño. Ay de aquellos, ¿para qué? Para luego verlos desnudos, dice la Biblia. Luego habla en el quinto ay acerca de la idolatría, que ustedes ya saben, que ponían palos o ponían algo para pensar que era Dios, ya que ese Dios no los juzgaba, ya que ese Dios no le decía absolutamente nada, y ese sí debería ser Dios, según para ellos. Y por eso, en ese momento, Habacuc entra en un momento de incertidumbre, de no saber qué hacer. Dios ya le había respondido. Muy bien, Habacuc, ¿sabes por qué está pasando esto? ¿Quieres la respuesta? Tanto que me clamas, te voy a responder. Son idólatras, son ávaros, son injustos, son crueles, abusan de su prójimo. Dios le responde con 5 ayes. Usted lo ha leído en la Biblia. A Habacuc le preocupaba la incertidumbre que existía durante esa época. Pero la preocupación de Dios no era las circunstancias. La preocupación de Dios no son las circunstancias. La preocupación de Dios es tu comportamiento. Dios puede solucionar tus circunstancias. Lo que a Dios le preocupa es tu comportamiento en medio de esa crisis. En medio de ese problema. Eso le preocupa a Dios. Pero Señor, ¿no ves? No, es que estoy viendo qué es lo que haces. Si me sigues clamando en eso o te quejas. A Dios le preocupaba el comportamiento. ¿Saben? La preocupación de Dios era el comportamiento de las personas. Habacuc buscó la respuesta de Dios contra los enemigos de Judá, pero la atención de Dios se centró en lo que estaba sucediendo en Judá. La respuesta de Dios no abordó el asunto del profeta, no dijo, muy bien, profeta, vamos a hacer como tú quieres, ¿ya? ¿Sanamos a Judá? Sí, pero si hacemos esto nunca van a aprender, y tienen que aprender ellos qué es la justicia. El profeta sintió que era tan urgente que Dios le respondiera que haga un cambio, y Dios le responde con 5 ayes. En pocas palabras, ese no era la respuesta que Habacuc esperaba, ¿verdad? Hay de ustedes que viven como si nunca se dieran cuenta que yo un día voy a venir y haré justicia. Hay de ustedes que piensan que pueden vivir toda la vida así. La incertidumbre siempre existe. En cualquier día es probable que haya personas que estén en la iglesia y no saben si están bien o están mal, y siempre algunos tienen incertidumbre. La vida misma es una incertidumbre para cada uno de nosotros, porque no sabemos si el día de mañana usted y yo vamos a vivir. Es una incertidumbre. Podrás tener 8,000 planes y la vida misma es una incertidumbre para todos. El hecho de que los pequeños sean más pequeños, más niños, tienen más garantías de vida. No, es para todos la incertidumbre. Y ustedes han visto, no sé si alguna vez han visto cuando llevan ataúd, hasta pequeños ataúdes. La vida misma es una incertidumbre. ¿Sabes? El apóstol Santiago bien claro dijo que incluso un vapor aparece por poco tiempo y luego se desvanece. 4:14. Santiago 4:14. Mira lo que te dice la palabra de Dios. Mira, bien claro te habla en Santiago 4:14.
Enséñale esta palabra a aquellos que se creen que mañana, no, mañana hago esto. Hermano, tranquilo, confía en Dios, espera en Dios. Cuando no sabéis lo que será mañana, así dice la Biblia. ¿Tú sabes lo que va a pasar mañana? No. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué cosa? ¿Tú sabes lo que va a pasar mañana? Dices, Señor, por tu misericordia, mañana voy a hacer esto. Si tú me permites, no, pero ya tú estás con qué cosa. No, que yo hago esto, yo voy a hacer el otro. Si Dios me permite, voy a hacer esto. Estamos aquí hoy y mañana nos vamos. No sabemos. No tenemos garantías de otro momento en la tierra. Por lo que nos corresponde a vivir a nosotros, tenemos que vivir para Dios, para poder pasar la eternidad con el Señor. ¿Sabes? Si bien no siempre podemos ver o comprender lo que Dios está haciendo, porque a veces no entendemos lo que Dios hace, podemos estar seguros de algo, de que Dios no está ausente, de que Dios está con nosotros, de que Dios está a nuestro lado, en medio de la crisis, en medio del problema. Yo tengo la seguridad de que Dios está conmigo. Y aunque existe la incertidumbre en el mundo que nos rodea, también existe un grado que está pronosticado, algo que sí dice la Biblia en Romanos 8:28. Esto sí está dicho en la palabra de Dios, por más que tengamos incertidumbres, pero en Romanos 8:28 dice lo siguiente: amado pueblo del Señor, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De algo estoy seguro, puedo tener certidumbre, pero si amo a Dios, todo me va a ir bien. Eso puedo tener seguridad. En medio de la incertidumbre tengo la seguridad que Dios tiene un propósito y por ese propósito obrará todas esas cosas en bien. En una ocasión, como hemos leído siempre en Filipenses 4, del 11 al 13, Pablo dice: yo he aprendido a estar contento en cualquier momento. He aprendido a vivir en la pobreza, ¿no? En la riqueza, y en todo momento. Y en el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo había vivido tiempos de pobreza, pero también tiempos de abundancias. En las diversas circunstancias había aprendido a vivir y confiar en Dios. Nunca hay incertidumbre con respecto al resultado de la desobediencia de Dios. Si tú desobedeces a Dios, hay una respuesta. Si tú desobedeces a Dios, hay una respuesta. No pienses, bueno, ¿ves? Yo estoy haciendo esto y el otro y no me pasa nada. La naturaleza del pecado su fin es la destrucción. Si bien no podemos saber exactamente dónde lo llevará el pecado o qué daño le dejará, su fin es la destrucción. Claro, porque mira, pastor, mira, el hermano se ha ido de la iglesia, está normal, y habla mal de todo el mundo y le va bien, tranquilo. El pecado es como un automóvil sin freno. Su fin siempre va a ser la destrucción. Él piensa que está viviendo bien, pero cuando llegue el momento en que tome conciencia, a veces va a ser demasiado tarde. Sabemos que ese automóvil sin freno algún día chocará, como Dios hizo con el pueblo de Judá. El pecado del que no se arrepiente siempre resultará en la muerte. Por eso es necesario arrepentirnos todos los días y cuando le fallamos a Dios, porque el pecado siempre resultará muerte, pero hay un remedio para ese pecado, y es ¿qué cosa? La sangre de Jesús cuando sufrió en la cruz.
Y en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, ¿verdad?, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que tenemos perdón a través de los méritos de la sangre de Jesús. Mediante lo que hizo Cristo, podemos ser librados de la muerte eterna. A pesar de la incertidumbre, tengo la confianza que si obedezco a Dios, Él me puede ayudar en medio de este problema. ¿Sabes? Después que Habacuc entiende, porque Habacuc llega a comprender, y luego usted lo va a leer en la Biblia, aunque Habacuc necesitaba la respuesta de Dios y realmente quería dictar cuáles deberían ser esas respuestas, porque ¿saben cuál era la meta de Habacuc? Pararse en el monte y decir: pueblo, ¿no?, escuchad, así ha dicho Jehová, sí, y Él nos librará, no como normalmente los profetas hablaban. Y Dios le dijo a Habacuc: muy bien, quiero que estén en intimidad conmigo, Habacuc. 5 ayes le dice: quiero que estés en un momento íntimo conmigo, Habacuc. Y esto es lo que hacía el pueblo de Judá mientras que tú me buscabas. Y algo que entendió Habacuc en medio de esas circunstancias, porque en medio de esas circunstancias del pueblo de Judá también había gente que amaba a Dios, por si acaso. Y es por eso que Habacuc escribe uno de los versículos más conocidos en la Biblia, capítulo 2, versículo 4. Y muchas veces lo hemos repetido. Habacuc 2, 4. Dice la palabra de Dios: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No sé qué pase, pero el que va a vivir es el justo que tiene fe en Dios. Si bien el Señor tomó sobre sí el mismo castigo por nuestros pecados y compró el remedio a través de su propia sangre, debemos actuar con fe. La fe, márcate bien esto y vete así a tu casa. La fe nos asegura que se puede confiar en Dios. La fe te asegura que puedes confiar en Dios cuando no le ves responder o no le sientes cerca. Aunque tú no lo sientas a Dios, aunque crees que no hay una respuesta, la fe te asegura que puedes seguir confiando en Dios. Por eso dice: ¿quién va a vivir? El justo. ¿Por qué? ¿Por sus fuerzas? ¿Por su fe? Y ve cómo está destruyéndose Judá y todo lo demás, pero este hombre tiene fe. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchas veces nos hemos movido al sentimiento y no a la fe. Y la incertidumbre y la adversidad nos superan porque nos hemos movido al sentimiento. Ay, hijita, ¿cómo te puede pasar esto? Pero esto que lo... Ay, no. Y yo te preocupes, yo lo hago. Y no, oye, mira lo que Dios ha hecho con Judá para que reflexione de lo que era justicia. No te comportes como Dios. Señor, hija, tú sabes cómo estás, en qué camino, te lo dejo en tus manos, Señor. Pero muchas veces nos hemos movido ¿a qué cosa? Al sentimiento. ¿Saben? La incertidumbre y la adversidad nos superarían si nos movemos al sentimiento. Sin embargo, esa no es la actitud de alguien cuya fe está anclada en Dios. La Biblia dice que el justo vivirá por su fe. Esto es un concepto muy importante, hermanos, pues se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. En Hebreos 10:38 dice lo siguiente. Hebreos 10:38. Mira, Hebreos, estamos en el Nuevo Testamento, mas el justo vivirá ¿qué cosa? Por fe. Y si retrocediere, no agradará
mi alma. ¿Está entendiendo? Habla aquello de los justos que viven por fe. Y en el capítulo siguiente, ustedes saben que es Hebreos, el famoso Hebreos 11, ¿verdad? Y en Hebreos 11, ¿qué pasa? Nombra a algunos que superaron grandes dificultades. ¿Por qué cosa? Por la... Así dice la Biblia en Hebreos 11, ¿no? Y por la fe Abraham, y por la fe, grandes personas que superaron dificultades por sus fuerzas, no, por creer en Dios. Las dificultades mucho mayores que usted y yo experimentamos hoy. Por la fe ellos triunfaron, y así como nosotros también triunfaremos. Nada te puede derrotar si tienes fe. Nada puede tumbarte si tienes fe. Nada puede derrotarte si tienes fe. Porque por la fe puedes confiar en Él. Si bien existe la incertidumbre, la marca de nuestra fe no es cómo respondemos cuando las condiciones son favorables o no, sino cómo respondemos cuando las condiciones son desfavorables. ¿Cuándo se muestra nuestra fe? Cuando las circunstancias son desfavorables. Porque es fácil confiar en Dios cuando todo te va, pero Dios quiere ver cómo te comportas cuando te va mal. Dios quiere ver cómo te comportas en medio de la crisis, si sigues teniendo fe. Job es un individuo que en el Antiguo Testamento poseía fe. Cuando todo lo rodeaba y todo era desfavorable, siempre se mantuvo con fe. Después de sufrir la repentina pérdida de su familia y posesiones materiales, en Job 2:10 bien claro dice: ¿recibiremos el bien de la mano de Dios y no recibiremos el mal? También en Job 1:21 dice lo siguiente, y te lo voy a leer. Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿En medio de dónde dijo esto? En medio de la crisis. Bendito sea el nombre del Señor. Oye, pero ¿has visto cómo está pasando? Bendito sea el nombre del Señor. Yo confío en el Señor. Es probable que no nos encontremos nunca como Job se encontró. Sin embargo, en toda la adversidad que se le presentó, mantuvo su confianza en Dios. Y usted lo puede leer en Job 2:10, bien claro, la Biblia lo que dice. Job 2:10. Mire lo que te dice la palabra de Dios. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job. Podemos hacer lo mismo. La fe se fortalece con la adversidad. ¿Dónde se pone? ¿Cuál es el ejercicio de la fe? La adversidad. La fe no se fortalece cuando todo te va bien. La fe se fortalece en medio de la adversidad. ¿No has visto cuando a veces no les pasa que ya son las 12, no tienen nada que comer y todo lo demás? Y por ahí viene una vecina y toca la puerta. Tengo una vecina, justo he hecho pachamanca. Gracias, Señor, ¿no? Y cómo te gozas con el Señor, ¿no? Y saben, pasa que, y es un pequeño detalle nomás, usted ha vivido muchos milagros de parte de Dios en medio de la adversidad, y eso ha fortalecido tu fe, y es por eso que aunque ves la silla vacía, tú hasta el día de hoy estás aquí en pie.
La fe se fortalece en la adversidad. Cuando te venga este problema, gracias Señor por este problema, porque quieres ayudarme a fortalecer mi fe. Y te voy a demostrar, papá, cómo me voy a comportar en esta situación. Confío en ti, Señor. La fe se fortalece con la adversidad, no se debilita. Cuando navegamos tranquilamente, sin nada que perturbe el mar de la vida, tenemos poca necesidad de ejercitar esa fe. Cuando tú estás tranquilo, confiando en el Señor, sabes, la fe se comienza a fortalecer. Nuestra fe crece y se fortalece en tiempos de adversidad. La fe crece y se fortalece en tiempos de adversidad. Finalmente Habacuc entendía por qué estaba haciendo eso Dios. Qué rápido es juzgar y por ver todo esto, pero luego entendió Habacuc, y luego por eso dice bien claro: Señor, el justo va a vivir por su fe. Yo ya no puedo hacer nada, tú me has dicho todo. Pero en el capítulo 3 de Habacuc, el 17 y el 18, encuentras algo hermoso de parte de Dios. Habacuc por fin entiende. Habacuc 3, 17 y 18. Qué tremendo lo que habla Habacuc de parte de Dios aquí. Qué tremenda promesa de Dios, hermano. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Está entendiendo? ¿Sabe lo que dice Habacuc? Aunque todo me vaya mal, aunque haga un trabajo y me salga mal, aunque la vid no dé frutos, aunque mis ovejas sean quitadas, aunque me pase eso, yo siempre voy a estar, ¿qué cosa? Alegre a Jehová. Habacuc entendió, por fin, después de haber derramado su corazón a Dios, Habacuc por fin me entiendes, hijo. Tantas preguntas y preguntas. Lo que yo quiero es tu gratitud. Que me preguntas, Habacuc, pero ¿por qué me pasa esto? Yo sé por qué te pasa. No, pero dime de una vez, Señor. Habacuc por fin entiende el capítulo 3, 17 y 18. Dice: aunque la higuera no florezca y la vid no dé frutos, aunque mis ovejas sean quitadas, aunque todo me pase, yo me alegraré en Jehová. La conclusión del profeta, después de haber derramado su corazón a Dios, tenía su salvación. Porque bien claro, bien dice: yo me alegraré en Jehová. ¿Saben por qué? Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es el que me salvará. Pastor, es que ya no soy el mismo de antes. Ya no tengo esa pasión, de antes, esas ganas de antes. No sé si las tengas o no, pero posees algo mucho más importante: al Dios que te dio esos dones. Aunque no tenga el talento de esto, Señor, yo me seguiré alegrando, Señor. Pastor, ¿y cómo hago yo para tener ese espíritu de gratitud que tuvo Habacuc? Porque Habacuc bien claro habla bien fuerte en el 17 y el 18. Dice: si me quitan la vid y no hay frutos y no florece y me quitan todo y yo voy a estar agradecido. Señor, dame el secreto para ser agradecido como Habacuc. ¿Sabe cuál era el secreto? ¿Sabe cuál estaba escondido en este versículo? ¿Usted quiere estar agradecido así como lo estuvo Habacuc? Tiene que concentrarse en Dios nada más. Concentrarse en Dios. Concentrarse en Dios. En lugar de concentrarte en tus circunstancias, en lugar de concentrarte en tus sentimientos,
debes concentrarte en Dios. Porque mis circunstancias son temporales, mis sentimientos son engañosos, mi Dios es eterno. Nuestros sentimientos, hermanos, no son confiables. ¿Cuántas jugadas hemos hecho mal por confiar en nuestros sentimientos? No son confiables. No son confiables. ¿Saben? Muchos están en peligro porque se dejan mover en sentimientos o ven sus circunstancias. Pero mira, y es comprensible si su fe no está anclada en Dios. Tienen fe en su trabajo, tienen fe en su tío, en su tía, tienen fe en muchas cosas, pero no está concentrada en Dios. Y cuando tu fe no está concentrada en Dios, te vuelves, ¿qué cosa? Una persona preocupada, una persona ansiosa. Si nos enfocamos en nuestras preocupaciones y dejamos que nos dominen, porque muchas veces nos han dominado las preocupaciones a tal punto que no hemos dormido tranquilos, hemos estado saltando a cada momento en la cama de tanta preocupación. Si tú dejas que tu preocupación te domine, nos encontraremos en un estado peor todavía. Pero si nos enfocamos en Dios, tendremos una base segura. Y esa certeza es un motivo de gratitud. Y esa certeza es el motivo de gratitud. Habacuc lo sabía. Habacuc sabía que la gratitud traía su recompensa. Habacuc lo sabía. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si usted se va en el último versículo para terminar su libro Habacuc, 3:19 es el último versículo de su libro. Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Está entendiendo lo que hizo Habacuc? Jehová es mi fortaleza. ¿Por qué habla de siervos? Y aquí hay que detenernos un segundo. ¿Saben por qué? Porque los siervos corren por terrenos accidentados y peligrosos. Los siervos no corren como las ovejas o caminan como las ovejas con su pastor. Los siervos corren por lugares peligrosos. Ellos toman agua y ellos dicen: acá habrá cocodrilos. No, de donde agarran y toman agua y van a lugares peligrosos. Y suben a lugares muy empinados, pero con pies seguros. Y eso es lo que Dios promete, ayudarnos en tiempo de incertidumbre, si confiamos en Él. Si nos aferramos a nuestra fe y usamos esa fe para mirar a Dios, no para mirar a los demás, para mirar a Dios con un corazón agradecido, fe con un corazón agradecido, veremos incluso en tiempos difíciles que Dios puede ayudarnos. Y saben, alcanzaremos terrenos mucho más altos en nuestra vida espiritual. Entonces, en esos tiempos en los que el futuro es incierto y las situaciones que nos rodean causan consternaciones en lo natural, recuerda la conclusión a lo que llegó Habacuc, que a pesar de los problemas, él seguiría confiando en Dios y se regocijaría en Dios. Podemos hacer lo mismo y prosperaremos espiritualmente, de que ese sea nuestro propósito. Por más que sean mis circunstancias, siempre me regocijaré en el Señor.